el profesor de biología, Marco Pío, volviendo con el tema. En la clase que vimos anterior son especies, población y comunidad. Ahora vamos a ver lo que son, un adelanto de los ecosistemas que vamos a ver después, terrestres y ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. ¿Qué son ecosistemas terrestres? Tienen componentes bióticos y abióticos. El componente principal es el suelo, las horas de la luz, la cantidad de precipitaciones, la altura, etc. Igual los componentes del medio acuático, que viene a ser profundidad, transparencia, oxígeno, oleaje, corrientes, etc. Vamos a ver ahora las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Por ejemplo, vamos a ver lo que son relaciones intraespecíficas. Son las que se establecen entre los seres de una misma especie. Por ejemplo, los gatos de una misma camada tienen una relación intraespecífica con su madre, que los cuida y alimenta. Entonces, relación intraespecífica son aquellos que se producen entre las mismas especies. Y relaciones interespecíficas son las que se establecen entre los seres vivos de distintas especies. Las relaciones alimentarias con las que existen la rana y el saltamonte, las que se alimentan, son relaciones interespecíficas. Por ejemplo, si tenemos a una ballena y la ballena siempre a su lado van a ver como unos parásitos, como unos bichos que se pegan a ella. ¿Por qué? Porque la ballena come y los bichos comen el residuo que deja esa ballena. Esa es una relación interespecífica porque no son de las mismas especies. Entonces, muchachos, esas son relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Luego vamos a ver lo que son el hábitat, que se encuentra en su separata. El hábitat y el nicho ecológico. Vamos a ver primero lo que es el hábitat. ¿Qué dice el hábitat? Es el lugar donde vive un organismo. El concepto de hábitat es utilizado por biólogos y ecólogos como el lugar con determinadas condiciones para que viva un determinado organismo o una población de especie. Es decir, consiste en el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda vivir. Entonces, ¿qué es el hábitat? El hábitat es aquel lugar donde tiene unas condiciones adecuadas para que esa especie pueda vivir. Eso es el hábitat. Características de los hábitats. Se define por los rasgos ecológicos, que son los que determinan qué especie pueden habitar allí. Acuérdense que un hábitat no pueden habitar todas las especies, sino una determinada especie. Está conformado también por vegetación, suelo, agua, forraje o alimento. Poseen estructuras físicas o biológicas que proveen protección contra las condiciones de clima o escondite de los depredadores. El hábitat de una especie también puede tener influencia humana. Las estructuras físicas terrestres son todas las estructuras del ambiente terrestre, incluyendo las hechas por el hombre, que son útiles para predecir abundancia. A ver, entonces, dicho esto, el hábitat
cada hábitat va a vivir una especie. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ¿cuál será el hábitat de los pingüinos? ¿Será el Caribe? ¿Será las sabanas? ¿Cuál será? Será zonas frías. Por ejemplo, el león. ¿Cuál será el hábitat del león? Zonas cálidas, como por ejemplo las sabanas africanas. Entonces, es el medio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda habitar. La importancia del hábitat. La importancia se revela en muchas maneras. Para que el ser vivo nazca, se desarrolle e interactúe en un espacio ecológico adecuado. También va a constituir la importancia principal, efecto de su elevada diversidad. Por ejemplo, si una especie no se encuentra en su mismo hábitat, no va a poder sobrevivir. Ponemos el caso de un oso. Imaginemos que tenemos dos clases de oso, un oso polar y un oso pardo. Los dos osos los colocamos en la Antártida. Ustedes saben que la Antártida es una de nieve. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos osos podrá sobrevivir? En este caso de aquí, el oso pardo tendrá menos posibilidades. ¿Por qué? Porque su pelaje tiene un contraste que resalta mucho en la nieve. En cambio, los osos polares no se pueden camuflar rápidamente y de esa manera pueden cazar mucho mejor. Entonces, el oso pardo no se adecua a ese tipo de hábitat. Por lo tanto, no va a poder sobrevivir. Esa es la importancia de un hábitat. A ver, ejemplos. El camello. El camello. El camello habita en las estepas asiáticas del sur de Mongolia, la región china. Eso puede ser el hábitat de un camello. La lombriz de tierra, su hábitat es vivir dentro de la tierra. El cóndor andino, su hábitat son los cielos y la superficie de las cordilleras de los Andes, en Sudamérica. La llama vive en el altiplano andino. Entonces, cada especie tiene una determinada hábitat. Es obvio que también en un hábitat pueden convivir varias especies. Eso lo vamos a ver después. Entonces, hasta aquí, ¿quedó claro lo que es el hábitat? Vamos a ver ahora rápidamente lo que son nichos ecológicos. ¿Qué es un nicho ecológico? Es la función natural de una especie en su ecosistema o en su comunidad. Se dice que es la profesión. Entonces, yo ya sé que un animal tiene su propio lugar, su propia casa, pero ahora, ¿cuál será la profesión de ese animal? ¿Cuál será la ocupación que hace? Entonces, el nicho ecológico es eso, la ocupación o profesión de un animal. Por ejemplo, el león. ¿Cuál será el león? Su hábitat será las sabanas africanas. ¿Y cuál será su nicho ecológico? ¿Qué es lo que hace el león? El león caza. Por lo tanto, es un animal carroñero. No, es un animal carnívoro. Y si es un animal carnívoro, va a comer carne. Entonces, ese va a ser su nicho ecológico, que va a ser un carnívoro. Entonces, vamos a definir qué es un nicho ecológico. Un nicho ecológico tiene una especie o su conjunto dentro de un ecosistema determinado, entendiéndose al lugar donde habitan diferentes especies, las cuales intervienen factores bióticos y factores abióticos. Es decir, es más como la forma en que un organismo logra vivir y cómo se comporta ante los recursos disponibles dentro del lugar. El nicho ecológico es la función que cada especie ejerce dentro de un determinado ecosistema. Por ejemplo, existen
polinizadores, depredadores, carroñeros, descomponedores, distribuidores y mucho más. Esas son las profesiones de cada especie para poder sobrevivir. Vamos a ver algunas características del nicho ecológico. A ver, tenemos dos características: funcionalidad y diversidad. Funcionalidad permite conocer las funciones de cada especie en su entorno. Las funciones que cumplen los animales son diferentes y únicas, y eso determina por el medio del nicho ecológico. Entonces, la funcionalidad me permite conocer las funciones de cada especie. Ahora vamos a ver la otra definición: diversidad. Los nichos ecológicos son diversos, ya que, como se dijo antes, son únicos para cada especie. Ayuda a definir el lugar que ocupa cada especie en la cadena alimentaria. Entonces, cada nicho ecológico va a tener una especie que se va a encargar de una determinada tarea. Eso es más que todo la importancia del nicho ecológico. Tipos de nicho ecológico. Hay varios tipos: nicho fundamental y nicho efectivo. Nicho fundamental implica el rango de las diferentes condiciones en que los organismos puedan vivir y reproducir su especie, y en algunas ocasiones se atacan para dominar el territorio, generando una competencia interespecífica que otorga a la más fuerte de mayor jerarquía. Es obvio de que en una manada siempre tiene que haber un líder. Es por eso que hay una competición, compiten en forma constante para ver quién es el más fuerte. Ahora el otro nicho, que es un nicho efectivo, es ocupado por especies que compiten entre sí, donde los recursos del lugar son por lo general los responsables de esa competencia. En el otro compite por la jerarquía. En cambio, en esta competición ya no es por la jerarquía, sino es por la alimentación, por la comida, por la zona. Entonces, chicos, esos son los dos tipos de nichos. Ahora, la importancia. Son importantes porque permiten la convivencia de diferentes especies. Por lo general, sin competencia, por cada especie sabe cuál es la posición. Cada animal sabe cuál es la posición en la que están. Y yo les pregunto algo: ¿habrá una diferencia entre nicho ecológico y hábitat? ¿Existen algunas diferencias entre el hábitat y el nicho ecológico? El hábitat es el lugar donde puede vivir por las condiciones que fomentan el crecimiento y desarrollo y reproducción. Además, el hábitat está poblado por diferentes especies al mismo tiempo, siendo el espacio muy amplio o pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que dentro de un hábitat pueden existir más de un nicho ecológico. Vamos a poner ejemplos. A ver, el otorongo es una especie cuyo hábitat natural es el bosque tropical, y su nicho ecológico, él viene a ser un consumidor. Otro ejemplo, a ver, si yo les pongo aquí, si yo les coloco aquí, a ver, no, yo les voy a dar un animal y ustedes me van a decir su hábitat y el nicho ecológico. Voy a colocar unos cuantos animales. Por ejemplo, el conejo. El conejo, ¿cuál será su hábitat? A ver, habitan en bosques, aunque
prefieren campos extensos, cubiertos por matorrales donde pueden esconderse. Entonces, eso viene a ser el hábitat del conejo. Necesita en dónde esconderse, porque va a tener a varios depredadores. Entonces, su nicho ecológico, ¿cuál será? ¿Qué es lo que come el conejo? Come plantas, hierbas, zanahorias. Por lo tanto, va a ser un animal herbívoro. Por lo tanto, va a ser un animal herbívoro. ¿Estamos? A ver. Otro ejemplo. Tenemos a la vaca. ¿Cuál será el hábitat de la vaca? Colocamos aquí por naturaleza, viven en los campos, donde se alimenta de hierbas y pastos, aunque el hombre aprovecha al máximo a estos animales. ¿Cuál será el nicho ecológico? El nicho. Son herbívoros y se consumen su carne y su leche. A ver, un último ejemplo más. A ver. Ahí está. Anaconda. La anaconda, ¿cuál será su hábitat? Su hábitat más que todo será el lugar donde viven. ¿Dónde viven ellos? Son las zonas cálidas. Puede ser la selva tropical, húmedas de Sudamérica, especialmente en la Amazonía. ¿Cuál será su nicho ecológico? Son depredadores y omnívoros, usualmente alojado en los suelos y las zonas inundadas, ya que se puede convertir en un gran nadador. También compite con los cocodrilos, caimanes, pero hasta ahí nada más es suficiente. ¿Ya, chicos? También le voy a dejar para que completen una separata
Y bueno, eso es todo. Nos quedaría ver lo que son ecosistemas, que lo vamos a ver la próxima clase. Conmigo ha sido todo. Nos vemos, muchachos. Cuídense y aliméntense por favor bien. Eso es todo por hoy. Les saludó el profesor de biología de Marco Pío, y esto ha sido el tema de hábitat y nichos ecológicos.